Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a esta transmisión desde el Instituto Matías Romero en la Ciudad de México. Vamos, como está anunciado en nuestro programa, a dar inicio a la presentación de una obra titulada Migración Internacional Calificada por razones de estudio colombianas en México. Esta obra forma parte del ciclo de conferencias Migración. Hemos analizado la situación de las comunidades mexicanas en los Estados Unidos, el papel que juega la unión de esas comunidades y su influencia a nivel local en los Estados Unidos. Hemos revisado también en otro de los momentos la migración en el continente americano. En alguna otra obra hemos presentado la realidad de los niños migrantes, sobre todo aquellos que aspiran a llegar a los Estados Unidos, y pues la serie de retos que ha representado para ellos. Pero en esta ocasión vamos a tratar en la presentación de esta obra pues un tema también de movilidad internacional, de mujeres en particular, con una motivación específica y que tiene que ver con la parte, digamos, normal, voluntaria de la migración, que es la motivación de estudios, las cuestiones de estudios, que además se enmarca en el contexto de una migración entre dos países del sur, en este caso de Colombia hacia México. Y me da un enorme gusto presentar a las personas, a las tres expertas que nos van a acompañar y que van a comentar esta obra. En primer lugar está Juliette Bedoya Rangel, investigadora postdoctoral del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, el CRIM de la UNAM. Hola, Juliette, bienvenida, muchísimas gracias. Gracias. Está también Esperanza Martínez Ortiz, quien es investigadora y experta en migración. Muchísimas gracias. Bienvenida. Me parece que hay una falta ahí en la conexión, pero sobre todo queremos dar las gracias muy especialmente a la autora del libro, a Rosemilia Bermúdez Rico, quien un poco más adelante hará una exposición amplia sobre la obra que presentamos. Rosemilia Bermúdez, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Vale, muchas gracias también por la oportunidad de presentar el libro. Encantada de estar con ustedes en esta mediodía. Pues muy bien, gracias también, como mencionaba, al Colegio de México por siempre acompañarnos, por ser un socio del Instituto Matías Romero, en poner de relieve la importancia de la migración en nuestra época. Este es el libro que vamos a presentar hoy. Ustedes lo pueden encontrar en el Colegio de México, en la búsqueda de las distintas ligas que tiene el Colegio de México, llegarán a él. Si no, más adelante damos los detalles concretos de dónde se puede adquirir. Y en primer lugar, para iniciar con los comentarios sobre esta obra, quisiera dar la palabra, antes que nada, voy a presentar formalmente a Juliette Bedoya Rangel. Participa en la red temática Migraciones y Movilidades, Migrare, en el grupo de investigación Humanizando la Deportación, en conjunto con la Universidad de California Davis, UC Nexus CONACYT. Juliette, de nuevo te damos las gracias por participar en esta sesión para presentar esta obra y te damos el uso de la palabra. Adelante. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por la presentación y gracias por la invitación. Es un placer participar en este evento y en esta presentación de este libro. Bueno, voy a iniciar mis comentarios. Voy a permitir leer los comentarios que escribí sobre esta obra. Me gustaría empezar por decir que este libro presenta una aportación muy importante al estudio de las migraciones internacionales, específicamente a la movilidad internacional de mujeres calificadas y a la movilidad de las mujeres entre países latinoamericanos. La doctora Rosemilia Bermúdez desarrolló una obra que tiene como objetivo principal analizar las dinámicas estructurales y socioculturales asociadas con la migración internacional por razones de estudio de mujeres colombianas y comprender los procesos subjetivos que acompañan la experiencia de movilidad a México y sus trayectorias de vida educativa, laboral y familiar.
La autora realizó una investigación de corte cualitativo por medio de entrevistas, destacando en sus relatos el empoderamiento que han tenido las mujeres en la migración internacional colombiana en busca de oportunidades para continuar con sus estudios de posgrado. Todo esto con un proceso de adaptación y de resistencia ante un mercado laboral colombiano cambiante. La riqueza de este libro es la de permitirnos entender la migración calificada desde un enfoque de género, donde se revela el papel de la mujer en la migración internacional y el papel que ocupa la movilidad como un medio para superarse profesionalmente. Son 6 capítulos que presenta esta obra y un séptimo de conclusiones. En el primer capítulo se presenta la conceptualización de la migración calificada y se discute acerca de su caracterización y rasgos predominantes en las últimas décadas en el contexto internacional. Citando a Bauman, la autora señala que la libertad para movilizarse constituye un factor de estratificación en la modernidad tardía. La autora señala atinadamente cómo esta selectividad escolar se da por un capital escolar acumulado que permite a un estudiante ingresar a instituciones educativas internacionales y que además de esto se acompaña de una selectividad social ligada a la clase económica, en este caso ligada a la clase media, que cuenta con recursos para ingresar a una formación de posgrado. En el segundo capítulo, titulado La población con estudios superiores en el nuevo contexto laboral colombiano, se presenta y reflexiona sobre el contexto en el que se inscriben las reformas laborales que dieron origen al marco institucional en el que se inserta el mercado de trabajo colombiano a partir de 1990. Aquí la autora enfatiza cómo el deterioro de las condiciones laborales en Colombia entre 1996 y 2005 han incentivado la migración internacional de la población joven con estudios superiores. En el tercer capítulo, México, receptor de inmigrantes, el flujo de colombianos a México, se identifican algunos de los principales procesos que han caracterizado a México como un país receptor y se da especial atención a la tercera ola de la migración colombiana a este país a partir de 1990. En este periodo, la autora identifica fuertes tendencias de movilidad por razones de estudio. Las colombianas residentes en México presentan la más alta proporción de población calificada entre los extranjeros en este país. Este indicador se incrementó entre el censo del 2000 y el 2010. Para el 2010, la participación de las mujeres colombianas en México llega casi a un 58%. En el cuarto capítulo, razones, motivos y recursos para la movilidad internacional, se identifican las condiciones que hicieron posible la movilidad por razones de estudio a México del grupo de profesionales estudiadas. Este capítulo resalta que no se trata simplemente de la posición de un capital económico, sino del peso que tiene el capital social y cultural en sus familias de origen, el valor social y simbólico que se da a la educación en la configuración de la vida de los sujetos. La autora también encuentra el logro de un nivel de autonomía para la toma de decisiones de acuerdo a sus intereses y propósitos de vida. Las condiciones laborales adversas que vivieron las mujeres han influido en la decisión de migrar. La incidencia de la violencia y el conflicto político en Colombia, así como dilemas más personales como conflictos familiares y de pareja, influyen en la decisión de movilidad. En el quinto capítulo, titulado La experiencia migratoria por razones de estudio, se centra en analizar los procesos y dinámicas que caracterizan la residencia en México al estar estudiando ya un posgrado. Luego se analiza la decisión de permanecer o retornar a Colombia. Destacan sus resultados que las redes sociales de este grupo de migrantes no son necesariamente las redes tradicionales clásicas de amigos y familiares. Atinadamente, la doctora Rosa Emilia detecta redes circunstanciales y espontáneas expresando solidaridad y cohesión social hacia la población colombiana poco usual en procesos migratorios, que inciden no solo en poder estudiar en México, sino también en quedarse a laborar en este país luego de terminar sus estudios. En el sexto capítulo, titulado Trayectorias laborales de migrantes calificadas por razones de estudio, se construyen las trayectorias laborales de estas mujeres estudiadas y se señala algunos de los patronos que caracterizan su inserción en el mercado laboral profesional tanto en Colombia como en México. La reconstrucción y análisis de las trayectorias laborales se realiza a partir de 5 momentos claves.
se realiza a partir de 5 momentos clave en el recorrido laboral del grupo de mujeres entrevistadas. Se trata de 5 momentos que creo que son importantes mencionar. El primer empleo tras la titulación en la universidad en el campo específico del área de conocimiento, el empleo que se tenía en Colombia antes de la movilidad, el empleo que se tuvo mientras se realizaron los estudios de posgrado en México, el empleo posterior a la realización del posgrado y el empleo en el momento de la entrevista en México o en Colombia para quienes retornaron. En la construcción de esta trayectoria, la autora nos lleva a reflexionar sobre cómo la experiencia vivida por un sujeto capta los dos niveles de desigualdades, tanto las estructurales, persistentes en el planteamiento de Charles Tilly, como las nuevas desigualdades planteadas por Fitoussi, que señalan que se han ampliado las desigualdades estructurales, apareciendo desigualdades intracategoriales, situaciones diferentes con respecto al desempleo. Por ejemplo, donde se evidencian desigualdades en términos de ingreso y patrimonio. De ahí la importancia y la validez de los estudios que abordan las trayectorias de vida como un nuevo escenario analítico. En su análisis se establecen 4 tipos de recorridos o carreras que presentan dinámicas comunes y diferenciadas, tanto en rasgos de orden estructural como de orden subjetivo, constituyéndose cada uno en un tipo de trayectoria laboral. Me parece sustancial e importante presentar estos 4 tipos de trayectorias, resultados medulares de esta investigación. La autora entonces ha presentado estos 4 tipos de trayectorias y ha titulado cada una. La primera es titulada Una vida forjándose como investigadoras científicas. En este grupo destacan las mujeres colombianas pertenecientes a las ciencias naturales que alcanzan niveles de estudio inclusive de postdoctorado en México para afianzar su experiencia laboral. La segunda trayectoria es la llamada inserción laboral como transición, protagonizada por mujeres adscritas a las ciencias sociales que han encontrado oportunidades laborales en México, consideradas mejores opciones que las que les presenta Colombia, que en la mayoría de los casos no le da una estabilidad deseada. El tercer grupo de trayectoria es titulada La fortuna de la estabilidad laboral, pero hay que picar piedra. Son mujeres profesionales de las ciencias naturales que regresaron a Colombia y que buscaron la estabilidad laboral en universidades que le permitieran seguir con sus carreras científicas. La autora destaca que no se da una fórmula donde se incorporen satisfactoriamente, pues se encuentran muchas desventajas a la hora de realizar proyectos y consolidar sus carreras como investigadoras. La cuarta y última categoría es titulada Distinción con inestabilidad, la incertidumbre de corto plazo. Estas mujeres profesionales, principalmente de las ciencias sociales, retornan a Colombia luego de sus estudios en México y encuentran oportunidades laborales en universidades, pero aún sin la estabilidad que ellas pensaron podrían obtener luego de tener sus títulos de posgrado. Aún así, en este grupo de mujeres, algunas por medio de negociaciones familiares y arreglos conyugales, tienen hijos y continúan viviendo en familia a pesar de las distintas circunstancias en las que se dieron sus migraciones. Por último, las conclusiones del libro nos invitan a desarrollar algunas líneas de investigación necesarias en el estudio de las migraciones internacionales y sus reconfiguraciones en América Latina. Considero que el abordaje propuesto por la doctora Rosa Emilia Bermúdez a lo largo de la obra es novedoso, pues representa una mirada a la migración internacional desde un enfoque de género. Felicito a la doctora Rosa Emilia por esta publicación y los invito a todos y a todas a leerla. Muchas gracias. Pues desde luego insistimos que el público interesado en estos temas también pues voltea hacia una investigación muy particular que, como nos ha dicho Juliette Bedoya Rangel, la doctora Bedoya Rangel, tiene algunas características que vale la pena profundizar. Movilidad de mujeres calificadas entre países latinoamericanos. Esto es un primer dato que me gustaría subrayar. También desde el enfoque de género, la migración calificada, hay una tendencia a entender la migración como algo negativo cuando pues históricamente este ha sido uno de los casos, el de los estudios, pero ahora con mujeres
y mujeres con estudios de posgrado, notamos la migración calificada. Me llama mucho la atención el hecho de que la alta proporción de mujeres estudiantes colombianas en México sea el porcentaje más alto, según nos lo ha dicho la doctora Bedoya, y se refleja en el libro. Y desde luego el impacto que tiene en el contexto económico, social, familiar, para pues atraer, en el caso mexicano, a estudiantes de Colombia para las escuelas de educación superior en México. Ya después nos contarán qué tan fácil es llegar a México, qué tan difícil es insertarse en el sistema de vida como investigadora científica en México, o el camino que se mencionó de inserción laboral, la fortuna de la estabilidad laboral y la distinción con inestabilidad, que nos acaba de describir nuestra primera invitada, la doctora Juliette Bedoya. Raquel, muchísimas gracias por esta descripción tan completa de la obra. Y damos ahora la palabra a la doctora Esperanza Martínez Ortiz. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida a la presentación del libro. Hace unos minutos, cuando estábamos en la introducción, pues había una falla ahí en la conexión, pero ya está con nosotros y queremos especialmente agradecer su presencia. La doctora Esperanza Martínez Ortiz es profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara, donde se ha especializado en el tema de procesos migratorios latinoamericanos. Ella es abogada de la Universidad Nacional de Colombia, estudió la maestría en la Universidad de Guadalajara y el doctorado en el ITESU, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. Participó con el capítulo La migración colombiana en México, Centroamérica y el Caribe, en la investigación coordinada por la Universidad de Florida y por la Cancillería colombiana sobre estudios de la migración colombiana en distintas regiones del mundo. Preside también la Asociación Colombia en Jalisco y es representante de la Unión de Asociaciones Colombianas en México, la UNACOLMEX, ante el Proyecto Internacional de Federaciones de Asociaciones Colombianas. Entonces, es una gran embajadora de Colombia en Jalisco, yo diría en México. Doctora Martínez Ortiz, nuevamente muchísimas gracias y le damos el uso de la palabra para sus comentarios. Adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Vengo un poco agitada porque, como les comenté, tuve muchas dificultades y me tocó trasladarme para poder hacer la conexión, pero digamos que ya estoy. Espero que se escuche y se vea bien. Disculparán un poco si hay alguna interferencia. Bueno, alcancé a oír la intervención de mi colega y voy a tratar de complementarla un poco, ¿no? Claro, en primer lugar, pues agradecer al Instituto por la invitación para este ejercicio siempre grato de conocer una obra como la que hoy nos convoca, ¿no? Ya mi colega presentó de qué se trata el libro, quién es la autora, todo esto. Yo quisiera como resaltar la pertinencia de esta obra dentro del contexto de las ciclo de conferencias que ha programado el Colegio de México y el Instituto Matías Romero sobre la migración, reflexiones en la coyuntura, ¿no? Se trata precisamente de valorar, de identificar los elementos de una contextura como la nuestra. Creo que el contexto tiene que ver con, precisamente con la existencia de procesos migratorios latinoamericanos, de la vinculación entre Colombia y México, y tiene una beta que yo considero de especial pertinencia en la visión de cómo se ve a la migración y a los migrantes, y sobre todo cuando son de un origen determinado, como en el caso que estamos revisando. Creo que desde el título del libro, Migraciones Internacionales Calificadas por Razones de Estudio
caso de las mujeres colombianas de la autoría de la doctora Bermúdez, sugiere ya una limitación de la manera de contextualizar el estudio de las migraciones internacionales, abonando de una manera eficaz al conocimiento de este tema. Quisiera hacer antes un breve resumen de los principales datos del contexto en que se da esta obra, el contexto migratorio en México. No voy a revisar todas las cifras, es simplemente una idea para recordar que México, como todos los países, tiene una población que sale y una que llega, ¿no? Es lo que llamamos emigración e inmigración. México, su característica principal es un país de emigrantes con un destino no único, pero sí fundamental, que es el de Estados Unidos. Y en la beta de la inmigración tenemos unos datos que voy a compartirlos, muy generales, no es para aprendérselos ni mucho menos, pero sí nos sirve como para comparar que la población extranjera en México en 1970 equivalía al 0.4% de la población de México. Y en el año 2010, es decir, un poco menos de 1 millón de personas, que en el contexto de la migración total de México, pues equivalía a menos del 1% de la población. Los datos más recientes, los del 2020, nos informan que la población de extranjeros en México es de 1.212.000 personas aproximadamente, es decir, hay un aumento numérico y también en la proporción, pero sigue sin alcanzar ni el 1% de la población de México. Entonces podemos ver que hay digamos, México claramente es un país de emigración y tiene inmigración, pero en unos niveles que podríamos decir en cuanto al porcentaje con su propia población, pues mínimo. Sin embargo, pues 1 millón de personas generan procesos que hay que revisar. Y ya concretamente en relación con la población colombiana en México, tenemos información desde el siglo XIX de que siempre ha habido algún número de colombianos, pero digamos que a partir del siglo XX, 1970, es cuando empieza a darse de una manera clara un aumento de esta población. Entonces podemos, una mínima comparación entre los datos del 70 y el 2000, nos dicen que la población colombiana en el 2000 había aumentado el 448%, es decir, se había más que cuadriplicado, y si la comparamos con la siguiente población de extranjeros, que era la de Estados Unidos, esa misma población había crecido en el mismo periodo 253%, también muy alto, pero la de colombianos es muy llamativa. En ese mismo año, el 2000, que es dentro del periodo que objeto de esta investigación, los colombianos ocupaban el sexto lugar dentro del orden de mayor número de extranjeros en México. En el 2020 ya son el cuarto. En el año 2000, el 54% de los colombianos en México son mujeres. Y era el mayor índice, digamos, de feminización de toda la población extranjera, y es una tendencia que ha sido permanente. Y por último, el dato de la escolaridad, que en el 2000, los nacionales, y así lo comenta el mismo texto, pero son datos extraídos de las fuentes tradicionales de estos estudios, casi el 70% de los colombianos tenían alta escolaridad. No vamos a discutir aquí lo que es alta escolaridad, son las cifras estándar que nos da el censo, pero nos permiten comparar entre esta y otras poblaciones para ubicar a la población colombiana como la población extranjera con más tendencia que ha continuado tanto en la encuesta intercensal del 2015 como ahora. Digamos, yo creo que estas cifras así grandes del contexto van mostrando la pertinencia de ubicar con la alta escolaridad que llegan a México. Bueno, aparte de esto, yo quisiera enfocar mi exposición, que espero que
tener el tiempo, y si no, bueno, la suspendemos en su momento. Yo quisiera, aprovechando que mi colega ya presentó cómo está estructurada la obra, yo quisiera más bien resaltar como algunos hallazgos, algunos datos que yo consideré como, pues que me llamaron la atención, que los creo muy valiosos, porque en general la obra es muy valiosa. Entonces voy a empezar a mirar eso que se ha mencionado aquí, que es que el tema de las migraciones tradicionalmente es un tema en el que cualquier habitante actual está familiarizado, es decir, todos suponemos que conocemos mucho de las migraciones internacionales, ya sea por la experiencia personal, por la de familiares o simplemente por estar en un medio donde permanentemente recibimos informaciones de todo tipo, imágenes, datos, cifras, titulares un poco adversos, pero que finalmente nos van conformando una idea, yo califico claramente de inexacta de lo que es la migración, o por lo menos nos hacen énfasis en los aspectos conflictivos, digamos, negativos, que puede tener la movilidad humana. Precisamente el conocimiento que se genera con este tipo de información y de conocimiento que todos creemos tener, pues nos esconde una cantidad de procesos que vale la pena revisar y que exigen, y en eso creo que esta obra aporta muchísimo a un conocimiento de un proceso migratorio situado, ¿no? Que ya desde el título la autora nos va como dando aportes para tener una idea un poco más amplia de la migración, que es eso de calificado. Bueno, la autora discute y cualquiera puede conocer, hay una discusión teórica sobre qué es la calificación, etcétera, pero ella ya va apuntando. Es una migración calificada, luego, de mujeres, porque normalmente tenemos la idea de que los migrantes son hombres, digamos, esa es la generalidad de la concepción, que son pobres, que no tienen educación, que son fuente de peligros, de enfermedades inclusive, o que van a utilizar la seguridad social sin ningún tipo de aporte, en fin, problemas. Que quitan empleo, esa es otra. Y tenemos entonces este caso que como que nos desdibuja esa imagen para plantearnos que hay personas migrantes realmente para mejorar sus condiciones de vida, ¿sí? Sino que viajan por estudio y en este caso en la modalidad de hacer posgrados por elección de la autora, porque hay otros tipos de inmigración calificada por estudio, pero bueno, la autora escoge esto y entonces pues aquí nos da ya unos puntos que vale la pena ubicar esta investigación. Por otra parte, tenemos también, ya lo hemos comentado, que se trata también de aportar conocimiento en la migración latinoamericana, porque normalmente no pensamos en ese tipo de migración, siempre en los estudios todos nos referimos a la migración que se llama sur-norte, bueno, aceptando las clasificaciones generales que dicen entre países de mayor o menor desarrollo, y siempre se ve la migración como que se produce entre países del sur hacia el norte, y no se conoce, o digamos las investigaciones son menos frecuentes en este tipo de procesos migratorios, podríamos decir sur-sur y menos latinoamericanas, a pesar de que la migración latinoamericana en la actualidad entre los países latinoamericanos es mayor que la de Latinoamérica hacia los países del norte. Eso es como también otra característica que la veo muy valiosa. Otro punto, voy a tratar de resumirlo al máximo. La autora reconoce, revisa la insuficiencia de las fuentes para el estudio de migración que tenemos en los estudios de este tipo, aunque generalmente se basan en datos cuantitativos y en unos datos
que claro que nos aportan, es decir, los utilizamos todos, el censo, las encuestas, los registros del Instituto Nacional de Migración, etc. Sin embargo, reconoce que cada una de estas fuentes es insuficiente, sobre todo para el propósito que ella busca, que es, dentro de ese contexto, que utiliza todos esos datos, encontrar, identificar las experiencias de las mujeres, que son las protagonistas de este proceso, pero además de su experiencia, el sentido que ellas le dan a esa experiencia, que eso solo se logra a través de la estrategia metodológica que ella utiliza y con la que resuelve su problema de investigación, pues combina de una manera muy eficiente, a mi manera de ver, las técnicas cuantitativas y cualitativas, lo que nos arroja para los estudios de investigación una siempre esperada ampliación de los horizontes, tanto conceptuales como metodológicos. Otro punto que me interesa destacar en el libro de la doctora Bermúdez es el estudio longitudinal que ella plantea para contrastar la situación de las mujeres en otra parte del proceso, que es para tratar de identificar por qué se quedan sus posgrados. Ella reconoce la diferencia también de los contextos laborales que se dan entre los egresados de las carreras que llamamos ciencias duras o ciencias naturales y los de las ciencias sociales, y ella utiliza, identificando esa diferencia, la utiliza para su estudio, incluyendo egresadas de ambas ramas, lo cual nos da unos hallazgos bastante sugerentes para mi manera de ver. El otro aspecto que me parece muy valioso en esta investigación es precisamente, insisto, revisar el caso de la migración femenina calificada con todas estas betas, pero también desde una perspectiva de género que reconoce las diferencias que puedan tener en unas dimensiones que ella revisa, tanto su desempeño en México, las decisiones para quedarse, etcétera. Ella da una serie de datos bastante interesantes que yo no había logrado ver en ninguna investigación de este tipo. Y ella también revisa por esta parte no solamente las características biográficas de las mujeres, sino el contexto de los sectores medios de la sociedad de origen, ¿no? Y allí apunta algunas características, podríamos decir que interesantes. Yo recuerdo y me parece que por ahí hay explicaciones a muchos de las consecuencias o de los impactos de este tipo de migración, que es que en la sociedad de origen encontró claramente que las familias apuestan por la educación de sus hijas, ¿no? En colaboración con padre y madre, ¿no? No es una cosa, digamos, de hombres y mujeres, sino es el conjunto familiar el que da a este apoyo, ¿no? Sin diferenciar la educación que se da a los hombres o a las mujeres, ¿no? Sino le apuestan claramente a la educación de las hijas. Dentro de ese contexto, obviamente, el resultado son mujeres como las que la autora analiza, ¿no? En sus proyectos de vida, por ejemplo, podemos encontrar la característica de que ellas no tienen a la maternidad como el único proyecto de vida, ¿no? Y por ahí hay otros hallazgos en perspectiva de género bastante llamativos y valiosos. En este mismo contexto, el análisis que ella hace tiene que ver con analizar los sectores medios de la sociedad de origen, ¿no? Al caracterizar pues a estas mujeres provenientes básicamente de estos sectores, y entonces ella analiza cómo es una estrategia de estos sectores, cuál es el interés, etcétera, cómo se ha generado este tipo de mujeres. Pero digamos que a mí me llamó la atención la afirmación que ella hace de que las familias son las que el principal apoyo
tanto económico como afectivo, para que estas mujeres puedan realizar sus estudios. En un primer momento me llamó la atención porque pues, lo conocimiento que tenemos es de que, y más recientemente con toda la aplicación, básicamente yo puedo decir del acuerdo de la Alianza del Pacífico, el atractivo de las becas es una motivación, pero encontré que no es que no sea un atractivo, sino que en un primer momento las familias son las que apoyan. ¿Por qué razón? Primero, porque el gobierno colombiano no tiene políticas claras para financiar los estudios en el exterior, y en un segundo momento, las mujeres que logran tener acceso a la Universidad Mexicana y que cuentan con financiación, claro que lo utilizan, lo reconocen y lo agradecen, ¿sí? Pero también hay anotaciones allí que llaman la atención, que yo creo válidas, pertinentes, sobre todo para la reflexión de los gobiernos, tanto mexicanos como colombianos, que es que los apoyos que se ofrecen a los becarios de estos posgrados tampoco es que tengan unos criterios muy claros. Es decir, se ofrecen porque el posgrado tiene esa beta o alguna cosa, pero no dentro de un plan sistematizado del gobierno mexicano para fomentar determinadas áreas de conocimiento, o bueno, los intereses que le a ambos estados o a las familias, ¿no? Entonces, esta nota me pareció pues muy interesante. Digamos, la imposibilidad de aprovechar estos talentos, podríamos decirle de una manera. Voy a cerrar ahorita, por lo menos en este momento, con otro, es que son muchos, ¿no? Pero esos son apuntes así sueltos, porque necesito además que el público que esté interesado realmente vaya a la obra y revise algunas de estas cosas que le pueden llamar la atención. Voy a anotar, por último, algo que en la parte teórica ella menciona, que es haber descubierto cómo las redes, o plantea que las redes sociales son una de los elementos que influyen, que modifican, que propician, a veces que limitan las migraciones posteriores. Hay un sustento teórico, pero aquí me interesa resaltar un poco el caso colombiano, que tenemos ya revisado, hay varias investigaciones al respecto, que plantean cómo los colombianos que viven por fuera de su país se muestran resistentes a integrarse en redes con nacionales. ¿Por qué? Porque prima en ellos la desconfianza al otro. Es decir, los colombianos normalmente resienten, critican, se expresan sobre el estigma a la nacionalidad colombiana que hay en diferentes partes del mundo, en los aeropuertos, en cuestiones de seguridad, en pensar que colombiano equivale a narcotraficante, y más con las actuales novelas o series de este tipo, que es pura violencia, etc. Entonces, los mismos colombianos en el exterior siempre manifiestan que son víctimas de un estigma. Y sin embargo, en la práctica de su vida cotidiana, los colombianos también aplican ese estigma a sus propios connacionales, trayendo como consecuencia la desconfianza en otros colombianos, lo cual impide la generación de redes más fuertes, ¿no? Eso es un fenómeno pues, no bastante, sino apuntado en varias investigaciones. Aquí la autora resalta, y por eso lo traigo aquí a colación, que en el caso de las mujeres que ella estudia, existe por el contrario una fuerte afinidad, gestos de solidaridad y de apoyo que realmente generan ese tipo de apoyos que facilitan y hacen que permanezca la migración entre las mujeres que experimentan la migración a México por interés de un estudio. Ese dato creo que vale la pena resaltar. Yo lo voy a dejar aquí, por lo menos apunté varias cosas y bueno, espero continuar con el diálogo. Espero no haberle pasado mucho. Doctora, creo que ha sido muy pertinente todos los apuntes que nos ha mostrado sobre esta obra, que claramente
esta presentación únicamente sirve para generar más interés a quienes tengan pues la curiosidad de conocer o el interés de revisar una investigación profunda sobre un caso de migración internacional, en este caso calificada por razones de estudio. Yo resalto de sus comentarios algunas cosas que son importantes, el romper con estas ideas preconcebidas de que la migración es negativa. Evidentemente hay un fenómeno migratorio a nivel internacional que quizá por la cantidad de personas que participan de él, pues nos puede generar socialmente esta idea de que es negativo, es una migración irregular que genera pues algunas afectaciones en las estructuras sociales de los países que reciben a los migrantes. Creo que a nivel internacional hay un gran acuerdo para darle un sentido humano a la migración, para pues reivindicar la migración como históricamente se ha entendido también por voluntad, por cuestiones laborales, por la movilidad que hoy presenta la posibilidad de llevar a cabo estudios en otros países. Y ciertamente la otra parte de la migración que es real y que se atiende con mucho mayor visibilidad, pues también tiene un asidero en el trabajo de las Naciones Unidas, en el Pacto por una migración segura, ordenada, pues precisamente para evitar que se multiplique esa idea preconcebida de que toda la migración es negativa. Creo que es importantísimo un par de temas de lo que usted acaba de mencionar para nuestra audiencia en México. El porcentaje de personas de origen colombiano que viven en México es altísimo y qué bueno. Le da una diversidad y creo que es dentro de las comunidades colombianas y de otras comunidades hacia las colombianas. Es parte de lo que la cultura y este tipo de investigaciones puede romper para no caer en la superficialidad que tiene un gran impacto por la magnitud de los mensajes que hay en las redes sociales, en las series que usted acaba de mencionar. Es muy importante ir mucho más a profundidad cuando se quiera hacer un juicio de valor de esta naturaleza. Me parece que eso lo compartimos los mexicanos plenamente, porque en algunas ocasiones en Estados Unidos pues nos han medido con la misma vara, como decimos coloquialmente en México, como gente informal, etcétera, 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 todo lo contrario. Por eso es importante presentar este tipo de investigaciones, por eso es importante también, como lo he mencionado, difundir la cultura de cada uno de los países. Pero bueno, creo que son muchos temas los que ha mencionado la doctora Martínez Ortiz, cada uno más interesante que el otro, pero son parte de esta gran investigación que la autora y nuestra invitada principal, la doctora Rosemilia Bermúdez Rico, nos va a poder articular un poco más o tocar algunos otros aspectos de lo que le ha motivado a escribir esta obra tan interesante. La voy a presentar. La doctora Bermúdez Rico es profesora en la Universidad del Valle, en Cali, en Colombia, e investigadora en el Colegio de México. Es doctora en Estudios de Población por el Colegio de México, maestra en Sociología por la Universidad del Valle, en Colombia, en donde también se graduó como especialista en teorías y métodos de investigación en sociología y en economía. Sus áreas de interés son sociología del trabajo, género y trabajo, estudios sociodemográficos y migraciones internacionales. Entre sus publicaciones destacan los libros Mujeres Obreras en Sociales y Pensar en las Clases Medias en Cali, así como artículos en revistas especializadas y, bueno, desde luego, el libro que presentamos hoy, cuya portada aquí está. Más adelante le vamos a pedir a Irving Arreola del Colegio de México que nos comparta dónde se puede adquirir este libro para quienes estén
interesados e interesadas en revisarlo. Doctora Rosa Emilia Bermúdez, autora de este libro, adelante. Muchísimas gracias por participar con nosotros. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, muchísimas gracias por la invitación a este espacio, por la difusión de este trabajo de investigación. Mil gracias a Juliet Bedoya por sus comentarios y también a Esperanza Martínez por los propios. He estado muy atenta y muy emocionada escuchándolas. Muchas gracias por su revisión, por su lectura, por sus reflexiones. Han sido, digamos, muy importantes, ¿no?, en este preámbulo para la intervención, y los he disfrutado muchísimo escuchándolas. Es muy interesante hacer esto, ¿no?, que es como la recepción del texto visto por otras personas, de modo que muchísimas gracias por todas las reflexiones, las inquietudes, los comentarios y los puntos de vista, digamos, que han expresado frente al texto. Yo quisiera aprovechar este momento justo, digamos, agradeciendo las dos intervenciones previas que han avanzado ya muchísimo, digamos, en el contenido y en la percepción del texto, solo señalando algunos aspectos, digamos, más puntuales y un cierre un poco más, digamos, de lo que yo considero está en juego en el texto de orden más analítico. Entonces, lo primero que quisiera decir es que la migración calificada por razones de estudio, cuando yo decidí hacer la investigación, digamos, no era tan claro qué era ese flujo migratorio ni cómo se entendía esa movilidad, ¿no? Y digamos, una primera apuesta muy importante fue precisamente esa, ¿no? Digamos, colocar esta categoría de la movilidad internacional por razones de estudio como una categoría integrante de la movilidad calificada, de la migración calificada, específica, y hacer el debate, digamos, muy pegadita de Irma Arriagada, la uruguaya en estudios de migración tan importante para América Latina, que ya lo había señalado, digamos, como un flujo de interés. Entonces, digamos, acogiéndome a esa entradita que daban esos estudios previos, yo me pregunté claramente, digamos, si esta movilidad internacional por razones de estudio, digamos, tenía un equivalente universal, ¿no? Si podríamos, digamos, desarrollarla como un flujo específico y qué significaba en las actuales condiciones de la globalización, de la sociedad del conocimiento, justo, digamos, en esta gran caracterización que se ha hecho de las sociedades contemporáneas, ¿no?, como sociedades del conocimiento, qué significaba atender, digamos, este flujo migratorio en creciendo a nivel global. Entonces, esa fue, digamos, un primer punto de partida, digamos, para darle relevancia, ¿no?, a una categoría nueva en los estudios de migración. Y efectivamente, digamos, junto con la información que ofrece la UNESCO, que tiene esta categoría de movilidad internacional de estudiantes de terciarios, como lo llama la UNESCO, reconstruir las estadísticas, ¿no?, para poder saber este flujo migratorio en el mundo, qué significaba. Y creo que ese es un primer punto, digamos, que me parece fundamental y frente al cual yo quedé, digamos, bastante satisfecha. Lo logré al final, no fue una pregunta desde el inicio, pero realmente yo logré tener esta estimación solo hasta el final, cuando encontré estas estadísticas de la UNESCO y la reconstruí prácticamente que de manera artesanal. Hoy podemos decir que hay 5 millones de jóvenes, ¿no?, mujeres y hombres en el mundo, migrantes internacionales por razones de estudio. Según los datos del 2018, que son los últimos datos que tengo disponibles de esta fuente de información que es la UNESCO, esta contabilidad, digamos, de pensar que hay 5 millones de jóvenes que se movilizan en el mundo por razones de estudio, establece, digamos, esta movilidad internacional como un flujo fundamental, digamos, de estudiar, porque justo son estos jóvenes que se movilizan a nivel internacional los que están haciendo parte muy importante de esto que hemos llamado, que en los 60, 70 se llamaba fuga de cerebros, pero que hoy, en medio de la sociedad del conocimiento y de la globalización, entendemos y conceptualizamos como una movilidad
de doble vía, ¿no? Es decir, ganan los países que permiten que sus jóvenes vayan a otras partes a cualificarse, a ganar conocimiento y formación, y también ganan los países receptores que ofrecen esta oportunidad y que permiten este intercambio de conocimiento y en muchas ocasiones pues luego integran a los sistemas productivos y generación de conocimiento en esos países receptores. Entonces creo que en las sociedades contemporáneas esta movilidad presenta, digamos, esta oportunidad maravillosa que es el intercambio, es la movilidad, es la reciprocidad, ¿no? de estas dinámicas de conocimiento y es, digamos, un poco también la democratización, ¿no? de estos procesos de lo que es la construcción y la generación de conocimiento en los países en la actualidad y en las sociedades que justo se llaman sociedades del conocimiento. Entonces ese es un primer punto, digamos, que quisiera como enfatizar. Y esa movilidad internacional de estudiantes terciarios, o sea, de posgrados, de maestrías y doctorados, la entendemos como aquellas personas que teniendo título profesional y siendo mayor de 25 años llegan a otro país a formarse. Es, digamos, esa la conceptualización un poco operativa, ¿sí? En ese contexto global que hemos hecho de esta movilidad internacional y cómo internacionalmente, digamos, se estima esta movilidad. ¿Qué lugar ocupa América Latina en este contexto internacional? Digamos, esa es otra pregunta que es clave, ¿no? Porque en este caso es un flujo sur-sur, Colombia-México, y es muy importante comprender el lugar de América Latina en esta movilidad internacional. Entonces, efectivamente, América Latina ocupa un lugar marginal en este proceso global, pero es importante señalarlo, ¿no? Es importante, digamos, ser conscientes del lugar que se ocupa, pero también ser conscientes que estamos en él y que estamos, digamos, en esta idea de poder ganar un mejor espacio como países de América Latina en una movilidad intrarregional, como el caso pues, de Colombia, México, pero también en esta movilidad de los países latinoamericanos con respecto al resto del mundo. Allí, digamos, hay toda una gama, una beta, digamos, muy importante de investigación, ¿no? que permita, digamos, profundizar en ese lugar de América Latina, en esta competencia, ¿no? Por tener un lugar en ciencia y tecnología más destacado y lograrlo, y que esta es una vía, ¿no? Y también, digamos, cómo fortalecemos las dinámicas intrarregionales, como el caso pues, de la movilidad que estudiamos de Colombia a México. Yo creo que, como lo decía Esperanza, hay una ausencia de políticas en nuestros estados en este sentido, digamos, y es una reflexión también muy importante que hay que hacer. Cuando yo comencé la investigación, estudié todo este proceso de los países asiáticos, ¿no? Y lo que estos países asiáticos con políticas claramente establecidas para sus jóvenes en esta movilidad internacional de estudio, Asia participa con un 45% de la movilidad internacional de estudiantes, ¿no? Y este 45% de los asiáticos moviéndose de China, la India, hacia otros países para ganar esta formación, es muy famosa en este ciclo, pues a Silicon Valley, en California, Estados Unidos, que es protagonizada por ingenieros y es estudiada por Annalisa Senian, que es, digamos, un referente muy importante en esta movilidad. Van a las universidades, los jóvenes asiáticos, coreanos, vietnamitas, chinos, indios, a Estados Unidos a estudiar y luego van a hacer una experiencia profesional en las empresas de Silicon Valley. Y esto es lo que ha permitido en los últimos 30 años todo este desarrollo tecnológico que hoy se constituye, digamos, en un referente mundial muy importante. Claro, pero esta referencia que es tan importante es una referencia básicamente masculina y es una referencia claramente del sur al norte y es una referencia en ciencias muy duras que son las ingenierías. Cuando yo decido estudiar, digamos, este otro lugar, ¿no? ¿Cuál es el lugar de las mujeres en esta movilidad? ¿Cuál es el lugar de América Latina en esta movilidad y cómo se configura esta movilidad en un contexto regional como el de Colombia hacia México? Trato un poco de marcarme de ese prototipo hegemónico que ha sido muy exitoso y muy estudiado,
pero que también solo muestra una cara a la moneda, ¿no? Y que la otra cara está en estos esfuerzos ingentes que hacemos en los países de América Latina también por estar en este espacio, digamos, de la ciencia y la tecnología. Entonces, ahí encontramos esta anotación, digamos, de la ausencia de las políticas nacionales, que hay que resaltarla, porque creo que es una deuda, ¿no?, que tenemos como países para la población joven, a propósito de lo que justo está ocurriendo hoy en Colombia con este mes largo que ya tenemos de situación social, ¿no?, de conflicto social expuesto en las calles, protagonizada por jóvenes que demandan estudio y demandan trabajo. Entonces, allí, digamos, hay en términos de políticas públicas, una deuda muy importante y una reflexión que esta investigación deja sentada, ¿no?, alrededor de esta situación para el caso colombiano, pero también un reconocimiento muy importante, y lo quiero hacer hoy aquí justo, al Estado mexicano, que abre las puertas a los estudiantes de América Latina y ofrece este recurso que es absolutamente valioso, que es el del acceso a la educación de posgrado en condiciones dignas, ¿no?, con una beca, casi siempre de CONACYT o la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero que permiten condiciones, yo diría que de excelencia en términos de condiciones, digamos, de oportunidad y bienestar para los jóvenes en América Latina, los y las jóvenes en América Latina, desarrollar sus estudios de posgrado en un país que genera, digamos, esta apertura y esta generosidad en abrir estos espacios. Creo que en América Latina quedan muy pocos países que hoy en día lo hacen, y México es uno de ellos, y ha sido consistente y sistemático en esta oferta, y aprovecho, digamos, para resaltarlo porque creo que es una condición, digamos, de oportunidad maravillosa para la juventud en América Latina. Ese es, digamos, un primer punto. Y el otro punto que quisiera resaltar es esto que yo llamo que el estudio de caso, ¿no?, de haber hecho todo esto, pues que ya mis colegas han descrito, digamos, de estudiar de manera detallada y, digamos, juiciosa, ¿no? Porque creo que se auscultaron muchas dimensiones, se hizo un trabajo cuanti y quali, digamos, se revisaron todas esas estadísticas macro y micro del Instituto Nacional de Migración y macro con los censos, y se hizo todo este trabajo de búsqueda en las instituciones de educación superior en México, buscando, digamos, estos espacios de formación más importantes, como fueron las ciencias sociales y las ciencias naturales, pero también buscando las egresadas de estos programas, buscando en qué se estaban desempeñando en el momento en que hice la investigación, ¿no? Buscando sus CVLATs en el caso colombiano, y también buscándolas en términos de sus inserciones laborales en las instituciones educativas mexicanas y de investigación en México, para poder indagar esto que también Esperanza señalaba, que es la ausencia y la insuficiencia, pues, de fuentes de información, pero auscultando con pesquisas, digamos, muy artesanales, pero que resultaron muy efectivas, las fuentes estadísticas de un lado, los registros del Instituto Nacional de Migración del otro lado, y los registros en las instituciones educativas tanto en México como en Colombia, que permitieron identificar, digamos, un gran grueso o un grupo amplio, digamos, de mujeres insertas laboralmente tanto allá como acá, tanto en México como en Colombia, y que permitió hacer los contactos para hacer las respectivas entrevistas y poder encontrar esto que también Esperanza señalaba de la experiencia y los sentidos que otorgan las mujeres a esta experiencia tan significativa que yo llamo que es un turning point en la migración, o sea, que es realmente un momento de giro importante en las trayectorias de vida de las mujeres académicas antes y después de la migración por razones de estudio, como turning point, digamos, que permite entender esta trayectoria social, educativa y laboral, cómo se ve reconfigurada a partir del proceso mismo migratorio. Entonces, de esta experiencia y de este análisis que también Juliet, pues, describía paso a paso en cada uno de los capítulos de manera, pues, detallada y mostrando los hallazgos, yo resaltaría 3 reflexiones que me parecen muy importantes como procesos asociados, diga, a este proceso, como procesos sociales asociados al fenómeno migratorio de la migración calificada de mujeres
en el caso de las colombianas a México. Uno tiene que ver con las estrategias de reproducción social de los sectores medios en América Latina. Creo que este estudio de caso permite establecer esto que yo he llamado como una hipótesis que sugiero, digamos, como resultado de investigación, y es que efectivamente este tipo de migración se constituye en una estrategia de reproducción social. Y cuando decimos una estrategia de reproducción social, es que ante el devaluado mercado laboral que hoy tiene el mundo profesional en el mundo y en particular en América Latina por la reducción de ingresos, por los mercados laborales temporarios, ¿no? Que llama Robert Castel para el caso de Francia, que llamamos los trabajos temporales en el caso de América Latina, intermitentes, ¿no? Que ya no hay este empleo seguro, no hay este trabajo garantizado de por vida, sino todo lo contrario, es decir, vivimos desde hace ya varias décadas esta experiencia laboral, que es una experiencia laboral fragmentada, flexible, como la ha llamado Richard Sennett, que es esa flexibilidad, ¿no? Que son procesos de adaptación en tiempo y en función, en cargos, en empleadores, que hacen tan incierta, de tanta incertidumbre, las trayectorias laborales de los jóvenes profesionales en América Latina, que ha hecho necesario que una estrategia como la movilidad internacional a realizar estudios de posgrado se afiance y se establezca como una estrategia casi que imprescindible para los jóvenes, las jóvenes en estos países, lograr un nivel de competitividad mayor en esta esfera, digamos, laboral. Y esa competitividad, digamos, la da esta experiencia de movilidad internacional, como lo decía Juliet, retomando a Bauman, ¿no? Como esta selectividad y esta movilidad internacional se ha vuelto un bien tan preciado para los y las jóvenes en las sociedades contemporáneas. Entonces da este marco de distinción como estructura de clase, como opción diferenciada, ¿no? Como lo que hace la diferencia en una trayectoria educativa, y es poder salir al exterior a tener esta experiencia formativa y de vida y de conocimiento que te permite tener redes, que te permite tener experiencias distintas, ganar conocimientos pues mucho más cualificados y a partir de ello, digamos, mantener un estatus ocupacional heredado casi siempre, digamos, en un ambiente familiar de clases medias o dado por una movilidad ocupacional y social en sectores un poco menos favorecidos. Entonces, ahí hay un primer punto, digamos, de pensarse esa estructura de la reproducción social en América Latina y cómo este flujo migratorio, digamos, aporta a él. Un segundo punto que está también, que permea todo el proceso de investigación y digamos, al cual también llego, ya Esperanza lo señalaba y Juliet también, es que no fue gratuito haber escogido solo el flujo, haber, digamos, profundizado en el flujo de mujeres, no solamente porque el caso de México es emblemático en este 58% de la participación de mujeres, que es muy, muy significativo, las mujeres colombianas altamente calificadas en México, no solamente por ser el flujo más calificado relativamente también en México, el de colombianos, que es también un dato muy, muy importante, y da cuenta, digamos, de un proceso acumulado en este flujo y en los otros de migración calificada, el empresarial, que también es muy importante y no ha sido estudiado, pero que permite pensar que este grupo de mujeres son expresión y también, digamos, encarnan procesos de cambio en las relaciones de género muy importantes en las sociedades colombianas. Y estas relaciones de género tienen que ver con su incidencia, ¿no? En este patrón migratorio. Ya les decía, Annalisa Senia estudia ingenieros hombres, en el caso pues, de Silicon Valley, y en el caso yo quise, digamos, mostrar que esta migración calificada también es una migración que agencian mujeres y que esta agencia de mujeres en esta migración calificada tiene que ver con un cambio en las relaciones de género en las sociedades contemporáneas, en sectores medios principalmente, donde la educación para las mujeres se ha vuelto una condición de equidad, ¿no? En estas dinámicas familiares, y que padres y madres apoyan. Hoy, digamos, si nos devolviéramos 2 o 3 generaciones atrás, esto sería excepcional, las mujeres tenían destino, y hoy en día estas familias de sectores medios
han desarrollado valores y prácticas más equitativas en otorgar la posibilidad de una formación educativa profesional y de posgrado para sus hijas. Y el haberlas apoyado hasta la profesionalización es la gran inversión familiar que se hace, ¿no? Es la apuesta familiar que se hace. La educación de posgrado, insistimos, se realiza con esta preinversión familiar hecha hasta el pregrado, y de allí en adelante, digamos, la beca que otorgan en el caso, pues, el Estado mexicano, es fundamental para consolidar este proceso formativo. Pero que, digamos, lo que marcamos es esa facilidad para el estudio, promover el estudio, la equidad educativa para las mujeres, y promover la libertad en la movilidad de estas jóvenes que tempranamente, a los 23, 25, 27 años, dejan sus hogares paternos, maternos, y se movilizan internacionalmente solas a desarrollar esta movilidad por razones de estudio. Y ya aquí, digamos, hay un proceso de autonomía y de libertad en términos de las relaciones de género y las prácticas muy importante. Entonces hay allí, digamos, un cambio societal en los valores y en las oportunidades a las mujeres que está claramente permeando este patrón migratorio en el caso de las colombianas en México. Y un tercer aspecto, para terminar, es este proceso los procesos de internacionalización de la formación académica que vivimos en la actualidad. Creo que ese es un punto fundamental en América Latina. Europa tiene ya, digamos, sus acuerdos de Bolonia y este tipo de desarrollos, digamos, que permiten que esta internacionalización educativa se desarrolle en condiciones oportunas, porque hay homologación de estudios, hay estudios compartidos entre universidades de varios países que otorgan títulos, y hay, digamos, una agencia en política pública para desarrollar estos procesos. En el caso de América Latina, digamos, aún esto no es tan claro, por lo menos en el momento en que yo hice la investigación no lo era. En este último quinquenio creo que se ha avanzado un poquito más, pero es necesario que en América Latina, digamos, nos pongamos más a tono con este proceso de internacionalización educativa, hagamos homologación y convenios entre universidades públicas para, digamos, favorecer en mayor medida todo este proceso de equivalencias y homologaciones y reconocimiento de títulos de mejor forma, y fortalezcamos esta red en la internacionalización educativa entre los países de América Latina. Estas experiencias de movilidad por razones de estudio muestran, en el caso pues, específico de las colombianas, los colombianos en México, yo cuando hice el conteo con las formas migratorias, el FM3 del Instituto Nacional de Migración en su momento, encontraba que teníamos 750 estudiantes colombianos en México para el año 2010. Y eso muestra, digamos, la magnitud. Colombia es el país más importante en términos de estudiantes, número de estudiantes que llegan a México a realizar estudios, y hay un reconocimiento muy importante de la calidad educativa del pregrado para desarrollar posgrados en México. Entonces, digamos que tenemos condiciones favorables para fortalecer esto que se ha venido gestando y generando a partir, digamos, de las becas que otorga México y el proceso educativo de pregrado en Colombia, en las universidades públicas principalmente, aunque también de las privadas, y que permite, digamos, consolidar estos procesos de internacionalización educativa que serían, digamos, bastante beneficiosos para la región, ¿no? Para fortalecer esta dinámica intrarregional de la movilidad internacional. Entonces, creo que estos tres procesos, digamos, están en el marco más general de la investigación. El estudio de caso permite, digamos, arriesgarse en generar estas reflexiones un poco más generales, ¿no? Más abarcativas en términos de los procesos sociales que se ponen en juego en este fenómeno migratorio que es procesual, que es relacional, que es multidimensional también, que es multinivel también, digamos, es individual, familiar y también estatal en términos de las políticas, y que permite, digamos, ganar una dimensión de la movilidad internacional por razones de estudio en nuestros contextos de mucho más alcance, digamos, y dimensionar de manera mucho más amplia este fenómeno, que es un fenómeno de las generaciones actuales y que es un fenómeno, digamos, que está fortaleciendo
a los países y está abriendo oportunidades y caminos para las juventudes en América Latina. Yo dejaría allí. Pues vaya, muchísimas gracias, doctora, por los comentarios iniciales y sobre todo por estas 3 reflexiones finales que son, pues, son recomendaciones también en alguna medida en el caso de los gobiernos para fortalecer esos procesos de internacionalización académica. Yo quiero agradecerle mucho por esta presentación, por pues enriquecer la oferta que tiene el Instituto Matías Romero para presentar obras. Esta, sin lugar a dudas, va a generar muchísimo más interés a partir de la presentación que tanto usted como sus colegas han hecho esta tarde sobre una investigación profunda, muy focalizada sobre mujeres colombianas que han migrado por razones de estudio dentro de una llamada migración calificada. Las cifras que nos han compartido son pues autoexplicativas, ¿no? Hay una gran participación en general de hombres y mujeres de Colombia en México, en los programas que ofrece el gobierno mexicano para estudios de posgrado. Me parece importante también que subraye la calificación de los estudios de pregrado para poder acceder a ellos, y el llamado que tanto usted como la doctora Martínez Ortiz han hecho para que se pueda formalizar o planear mejor toda esta oferta académica que se puede dar entre países de América Latina y generar los apoyos que requieren los jóvenes, hombres y mujeres de nuestra región, tal y como se hace en otras regiones del mundo. Se mencionó a los estudiantes de Asia, pero también sabemos que en Europa hay un flujo altísimo de intercambio a nivel académico. En Estados Unidos, vaya que hay una atracción hacia sus universidades, y por cierto, en el caso mexicano pensábamos que había muchos estudiantes mexicanos en Estados Unidos, y al ver las cifras, que eso es lo que nos permite llevar datos para generar conclusiones y para crear política, pues también vemos que son muy pocos los estudiantes mexicanos en comparación con otros, como los de la India, por ejemplo, por mencionar simplemente a un país. Yo lamento que tengamos ya poco tiempo para esta transmisión, pero no quisiera cerrarla sin pedirles a las 3 un comentario final breve de 2 minutos como conclusión de esta estupenda presentación de un excelente libro de la doctora Rosa Emilia Bermúdez Rico. Juliet, comenzaríamos contigo, doctora, si estás de acuerdo. Claro que sí. Bueno, pues muy interesante de esta reunión virtual que hemos tenido el día de hoy. ¿Qué más quisiéramos que estar presentando el libro físicamente? Y pues felicitar y abrazar a Rosa Emilia por este logro. A mí, bueno, yo además me identifico con el libro, soy una historia me reflejo, cuando lo leía me reflejaba y decía, sí, las mujeres así tenemos que hacerle, nuestras familias tienen que hacer muchos esfuerzos en Colombia por apoyarnos, no solo económicamente, sino sentimentalmente, de échale ganas, y siempre esto es muy importante, ¿no? Esto es muy importante, que me encantó como lo resaltó la doctora Rosa Emilia y en la investigación. Las entrevistas dejan ver grandes relatos. Supongo que lágrimas vinieron a sus ojos cuando recordaron momentos difíciles en estas trayectorias, porque las trayectorias laborales de las mujeres, no desmeritamos los hombres, pero creo que son muy duras en cuestiones de separaciones familiares y todo esto. Entonces, me encantó eso que resaltó ella en el libro. Y para agregar nada más un comentario de lo que también apuntaron ya Esperanza y Rosa Emilia. Sí, estos programas que se invisibilizan de repatriaciones o retenciones en Colombia, ¿sí? Porque pues agradecemos que México da la oportunidad para estudiar acá, pero ya en el momento en que quieres regresar y hacer ciertos contactos y ver cómo tu gobierno te puede ayudar si quisieras regresar,
pues sí, esto está todavía muy desdibujado, muy crudo, podríamos decirlo así, y es algo que creo que el gobierno colombiano se pierde. Creo que es algo que el gobierno colombiano debe profundizar, y pues esta obra creo que debe llegar a las manos de esos tomadores de decisiones, para que pueda haber algún cambio, ¿no? Pues hacemos la investigación, cuando hacemos investigación es lo que esperamos, que esto aporte un granito de arena para entender una realidad que sí, que se desdibuja en todos los tipos de migración que hay, pero que me parece un gran aporte desde la sociología, de los estudios laborales, de la migración latinoamericana. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Juliette Bedoya. Pues sí, esta movilidad, beneficio de doble vía, como nos explicaba la autora del libro, tiene que tener un diferente, pues bien articulado en los países de origen, ¿no? Lo hemos visto también en otros contextos, también en México. A veces no se planea cómo recibir a los migrantes que salen a estudiar a otras partes del mundo en cuanto a revalidación de estudios, a mercado laboral, a una serie de tareas que son importantes. Doctora Esperanza Martínez Ortiz, un comentario final. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, pues ha sido un placer conocer a la autora, que por cierto, me gustaría después comentar algunas cosas más cercanas con ella, pero creo que la riqueza de una investigación como esta pues da para muchas líneas posibles de investigación. Ella ya las plantea en su libro, y seguramente desde esa época para acá pues hay muchísimas, ¿no? Entonces, precisamente en la medida en que no es un tema sobre el que se haya profundizado, en donde esta investigación aporta tantos factores, digamos, como ella comenta ahora y como yo le comenté, pues es que tiene que ver, por ejemplo, con la caracterización de las clases medias en América Latina, que es todo un tema, ¿no? La perspectiva de género, los aportes o los avances teóricos que ha habido en varias concepciones, inclusive como la migración calificada. En fin, hay muchas vetas por ahí. Inclusive yo en estos días estuve, bueno, a raíz de otra revisión que estuve haciendo, veía cómo en Guadalajara, que es la ciudad donde yo vivo, que la universidad pública es pues la segunda del país en extensión, hay muchos datos, y de hecho muchos de los estudiantes que yo he tenido son de otras partes de intercambio en pregrado, ¿no? Hay unos datos grandísimos, digamos, tanto en la UNAM como en la Universidad de Guadalajara, en los años más recientes, por lo menos 2, 3 años, que es los que yo tengo información, la población de estudiantes colombianos es la más grande. En la UNAM, por ejemplo, en el 2000... En la UDG, en el 2018, el 40% de los estudiantes extranjeros era colombiano, ¿no? En la UNAM también, las proporciones son muy altas. Los datos que dicen no están desagregados, si son de posgrado o de pregrado, que llamamos en Colombia, que aquí se llaman de licenciatura, ¿no? Es una mezcla, que ese es otro universo de estudio, porque precisamente del posgrado, pues van a surgir quienes vayan a hacer posgrado posteriormente. Yo una pequeña pregunta para Rosamila, si me la pudiera contestar, y si no es como para plantearle, cuando ella revisa varios aspectos de la experiencia de vida de la migración de estas mujeres en México, hace algunos apuntes, sobre todo cuando explica las razones de quienes retornaron a Colombia. Algunas de ellas muestran aspectos de conflicto, digamos, de choque cultural, ¿no? Por decirlo de alguna manera, básicamente con la Ciudad de México, no con todo México, porque pues ahí tenemos también otra posibilidad de hacer análisis, y lo digo porque yo he hecho estudios en Guadalajara, que la veo con unas características, sin que sean sus características esenciales, pero sí mayoritarias de una sociedad de recepción, que son distintas o que pueden ser muy distintas a una ciudad del norte del país
o en la misma Ciudad de México, ¿no? Pero también tendríamos que ver como el otro aspecto, de dónde, cuál es el origen de las mujeres, ¿no? Porque volvemos a lo mismo. No es lo mismo una mujer que viene de una clase media, de una capital o de una ciudad grande, a una que proviene de una ciudad más pequeña. Es decir, ahí hay una serie de diferenciaciones que finalmente tienen que ver. Yo sé que el objeto del estudio no era precisamente este, tenía que hacer algún tipo de generalización, pero yo le iba a pedir a la doctora Bermúdez a ver si puede hacer una pequeña reflexión sobre esta otra amplia caracterización. Muchas gracias, doctora Martínez Ortiz, por su participación. Le mandamos un saludo hasta a la querida Guadalajara y la UDG, pues también nuestro mayor reconocimiento como una de las principales universidades de este país. Y también aprovechando el último comentario de la autora, le paso una pregunta que nos hicieron del público, de Lina Rodríguez, sobre cómo surgió el objetivo de la investigación. Creo que en alguna medida ya ha habido algunos comentarios sobre estos, pero no quería dejarme de mencionar esta pregunta que formuló a través de Facebook Lina Rodríguez. Doctora Rosa Emilia Bermúdez. Bueno, tal vez voy a comenzar por allí, por la pregunta de Lina. Y luego me concentro en la pregunta de Esperanza, que me da pues más posibilidad de cerrar. Pues finalmente sí, la investigación, yo pues soy de Cali y era docente contratista, ¿no? En una universidad privada y en una pública. Y antes de realizar la investigación, había hecho una investigación también con mujeres ejecutivas en altos cargos directivos del sector financiero. Y tanto en estas mujeres ejecutivas que habían logrado altos cargos en el sector financiero, ya consolidadas en trayectorias y, digamos, rompiendo techos de lo que llamamos los techos de cristal, encontraba que la movilidad internacional había sido un punto importante, aunque, digamos, de corto plazo, un pequeño curso, una experiencia pues internacional, que había abierto muchísimas posibilidades en sus vidas y que tras ella, digamos, habían hecho un proceso de ascenso en sus trayectorias profesionales, laborales y de vida, ¿no? También de ese fortalecimiento de vida muy importante. Entonces, digamos, esa fue un primer indicio de que la movilidad internacional, digamos, en estas trayectorias laborales tenía algo que decir cuando hice esta investigación con mujeres ejecutivas. Y luego, en la relación con mis estudiantes, tanto en la universidad privada como pública, pero sobre todo en la privada, encontraba, digamos, esta aspiración tan importante de querer ir a otros países a hacer experiencias de prácticas, intercambios o terminar en lo que llamamos, pues, llaman en México la licenciatura, y en nuestro caso el pregrado, y hacer posgrados en el exterior. Es decir, prácticamente que esa era una meta ya establecida en estos estudiantes de sectores pues bastante de clase media en universidades privadas, pero a los que las estudiantes de universidades públicas, que son de menos recursos, tampoco eran ajenos. También allí había, digamos, una aspiración importante a esta movilidad internacional. Entonces, eso me dio también como otro indicio de poder indagar y poder conceptualizar, ¿no? Digamos, de manera más oportuna esta aspiración de la juventud en cuanto a esta movilidad. Y llegando al Colegio de México, tuve la oportunidad de tener un seminario sobre migración internacional con la doctora Silvia Giorgiuli, que fue profundamente formativo y significativo para mí, y allí, digamos, formulé el proyecto de investigación que dio lugar a la investigación. Y tenía un abanico amplio de migración calificada, porque, como les digo, está la empresarial, está incluso pues la de razones de refugio, por razones políticas, que ha sido muy importante en el caso de México también. Y también tengo la migración, esa tipología, digamos, fue un proceso previo a la investigación misma, y finalmente pues opté por hacerla justo en esta de migración calificada por razones de estudio, porque es la puerta de entrada a la migración académica,
de un lado, y también porque, digamos, recoge esta aspiración de la juventud, que me parece fundamental, digamos, pensar en estas generaciones actuales y en lo que son sus procesos de cambio social y cultural, que creo que nos están mostrando en América Latina un espejo muy importante, digamos, para pensarnos como sociedades. Entonces, desde allí, digamos, ya había ese interés. Eso con respecto a la pregunta, digamos, de Lina, y con respecto a la pregunta de Esperanza, yo creo que hay un punto central, digamos, para las razones de retorno. Yo no profundicé mucho en este aspecto, pero efectivamente, digamos, yo estudio quienes se quedan y quienes retornan entre las 22 mujeres que entrevisté. Yo creo que allí hay que hacer una notica de pie de página, y es que está pendiente como un proyecto de investigación realmente no tener una muestra cualitativa, sino tener una muestra cuantitativa de quiénes son, qué personas, digamos, de las que se forman en México se quedan y quiénes retornan. Esto debería de ser un trabajo, digamos, conjunto con la embajada y, bueno, y con Ciencias Colombia y con ACID México, para poder un poco entender de manera más general estos procesos de retorno y permanencia, de retorno al país de origen y de permanencia en el país de destino, y poder, digamos, tener una estimación y una dimensión, digamos, de lo que este flujo migratorio, que a todas luces es un flujo migratorio muy importante para esos dos países, tiene, ¿no? Tiene como impacto, digamos. Habría que hacer ese estudio, pero hacerlo, digamos, de manera mucho más abarcativa, que permita, digamos, ya no solamente tener una muestra cualitativa, sino una muestra cuantitativa que dé lugar, digamos, a estimaciones y factores explicativos de mayor peso. Esa es una investigación, digamos, pendiente. En mi muestra cualitativa, yo lo que hice fue tener igual número de retornadas que de personas que permanecieron. Es decir, allí el objetivo de la muestra es más ilustrar los procesos, no determinar una explicación o una causa, digamos, para el retorno o la permanencia. Sin embargo, digamos, creo que en términos ilustrativos, esta muestra cualitativa sí permite entender un poco estas razones de por qué permanecen las mujeres en México y por qué retornan. Y en la permanencia, yo creo que en general, yo diría que la permanencia se explica más por las oportunidades justo que siguen tienen en esa permanencia en México. Las de ciencias naturales aludían, digamos, claramente que su permanencia estaba en términos de que México les iba a permitir hacer estos postdoctorados e instalarse como investigadoras, ¿no? Investigadoras, digamos, consolidadas, que es una aspiración de una mujer que es académica e investigadora en ciencias naturales, ¿no? Y es tener, digamos, su propio equipo, su propio laboratorio, de poder desarrollar su proyecto de investigación con todas las condiciones, y creo que hay una relación allí de oportunidad de que permaneciendo en México esto es más posible que retornando a Colombia. Y en el caso de las de ciencias sociales, la idea, como es más intermitente entre trabajo y estudio, digamos, en ciencias sociales, las trayectorias son menos continuas y hay una articulación o una relación intermitente entre periodos de estudio y periodos de trabajo, se combinan. Digamos, las mujeres que se quedaban en México tenían la idea de que quedarse les iba a permitir hacer más estudios o tener trabajo, y las mujeres que retornaban a Colombia, digamos, retornaban en función de relaciones familiares, es decir, una madre que le esperaba por su hija que volviera porque requería de su cuidado, o unos hijos, en algunos pocos casos, que estaban, digamos, o una relación de pareja, digamos, pero digamos menos, esos retornos en el caso de las ciencias sociales son menos explicados por ámbitos laborales y más explicados por relaciones familiares o individuales. Y entre ese conjunto, porque era un poco resaltar de que esos son los factores principales, yo sí encuentro que en algunos casos el retorno también está asociado a eso que Esperanza señalaba como un choque cultural, pero ese choque cultural tiene que ver con algunas experiencias específicas, ¿no? De la relación, digamos, con una cultura que para este tipo de perfil de mujer académica, investigadora, que ha forjado autonomía,
pueden resultar un poco tensos o molestos de manejar, y aludo principalmente, digamos, a los procesos de integración social más general con la sociedad mexicana y también con las relaciones de pareja. Es decir, para una mujer colombiana, la construcción de una relación de pareja puede generar algunos choques o tensiones, también un poco pero entendiendo de que son estas mujeres, digamos, altamente calificadas, que han forjado autonomía muy fuerte. Entonces, en ese contexto se podría entender, aunque debo resaltar, digamos, que todas las mujeres que migran a México por razones de estudio, siempre en las entrevistas hicieron esta alusión de que México, en términos de afinidad cultural, en términos de producción de cultura, es decir, en términos de este mundo ancestral indígena, este mundo de la construcción y la generación de una cultura, digamos, en la producción de libros, ¿no? En toda esta, en la producción del arte, del cine, es un mundo muy atractivo para la migración calificada colombiana, y ese es un elemento, digamos, de la macrocultura que siempre se resaltó en todos los casos y del cual puedo también dar fe en términos de mi propia experiencia, que es un mundo maravilloso que a cualquier latinoamericano siempre seduce, ¿no? Y siempre acoge esta realidad mexicana. Entonces, solo, digamos, en ese sentido, quería un poco más contextualizar esa idea del choque cultural Esperanza para, digamos, darle el lugar que tiene en el conjunto de la construcción, digamos, que ahí se ofrece. Sería eso, creo que es, digamos, como para responder a tu pregunta o conversar contigo a propósito de tu pregunta. Y ahí quedan muchos elementos también por trabajar, ¿no? Por profundizar y por investigar. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación a la autora, en primer lugar, Rosemilia Bermúdez Rico, también por los comentarios de la doctora Bedoya, la doctora Esperanza Martínez. Finalmente pediría a Irving que nos oriente al público que sigue esta transmisión sobre en dónde se puede conseguir esta obra que acabamos de presentar, esta gran investigación publicada por el Colegio de México. Irving, adelante. Gracias. No, gracias a ustedes. Primero que nada, y aprovechando el espacio, envío un afectuoso saludo de la doctora Yorguli, presidenta del Colegio de México, agradeciendo al Matías por el espacio que le da. Le envía también un saludo a la doctora Rosemilia, que fue su alumna precisamente, me comentaba. Y bueno, a todas las profesoras, a Paulina, ¿no? Bueno, el libro se puede conseguir actualmente en libros.colmex.mx. Repito, libros.colmex.mx. Por cuestiones de la coyuntura de la pandemia, se ha ralentizado el proceso de distribución, pero en breve también estará disponible en librerías tales como Gandhi, Fondo de Cultura Económica y El Sótano, ¿no? Esos serían los lugares. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, tuve un problema con la red aquí en el instituto. Muchas gracias, Irving, por estos datos. Muchos saludos a la presidenta del Colegio de México desde el Instituto Matías Romero. Agradecemos a todos por su atención y nos vemos en la próxima. Muchas gracias y hasta pronto. Gobierno de México.